con el tema 3. En el tema 3, pues vamos a ver las estructuras de datos compuestas. Actualmente en el tema 1 pues estuvimos viendo pues una serie de fundamentos de programación, lo que eran los ladrillos que conforman cualquier tipo de programa. Ya en el tema 2 nos hemos aventurado a hacer determinados programas, gracias a las estructuras if y la estructura while o for, ¿vale? Es decir, las estructuras condicionales y las estructuras repetitivas. Y en este tema pues nos vamos a fijar más en las estructuras de datos, y bueno, veremos no tanto como los algoritmos, que utilizaremos los que ya hemos visto en el tema 2, ¿vale? Pero también es verdad, para hacer honor a la verdad, que estos algoritmos pues se van a complicar, ya que se va a complicar pues las estructuras de datos. Por estructura de datos me refiero a el lugar donde nosotros vamos a almacenar los datos, ¿de acuerdo? Hasta ahora los datos los hemos almacenado en unas estructuras sencillas, como son el tipo int, ¿vale? El tipo entero, el double, el float, que son flotantes o con decimales. Hemos visto también el tipo char y el tipo boolean, ¿vale? Un poco de pasada, más que nada con el fin de hacer pues programas interesantes, pues hemos visto pues el tipo scanner, que lo he llamado también muchas veces como el controlador de teclado, y el tipo string, ¿vale? Que es el tipo cadena, pues bueno, pues para trabajar con cadenas de texto, pero lo hemos visto solamente para que podamos mostrar información en la pantalla, de una manera un poco somera, ¿vale? Pues bien, pues en este tema vamos a profundizar en estos tipos de datos, ¿vale? Vamos a ver que ya no los vamos a llamar tipo de datos o tipo simple, sino que los vamos a llamar clases y objetos. Bien, por lo tanto, en el tema 3 vamos a ver cuatro puntos importantes. El primer punto importante van a ser los arrays, las estructuras de array. En el segundo lugar vamos a ver arrays multidimensionales, que ahora explicaré en qué consiste cada una de ellas. En el tercer punto vamos a ver objetos, ¿vale? Y quizás me falta aquí poner y clases. Y en cuarto lugar, o el cuarto punto, pues vamos a ver las cadenas. Vamos a hacer, aunque ya las hemos visto un poco en sus funciones más simples, pues las vamos a ver más a fondo, las vamos a estudiar más a fondo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar por los arrays. ¿Qué es un array? ¿Vale? La definición del array, si lo miramos en cualquier diccionario, pues significa es una estructura ordenada de elementos, ¿vale? Eso es un array. Cualquier estructura de elementos que nosotros ordenemos, pues va a ser un array. En términos matemáticos suele ser sinónimo a matriz, a las matrices. Lo que ocurre es que nosotros las matrices unidimensionales, si os acordáis los que venís de bachillerato de que eran eso, ¿vale? Pues las vamos a llamar array a secas, y a las matrices de 2 o más dimensiones, pues las vamos a llamar arrays multidimensionales. Bien, ¿qué es un array? Un array es una estructura ordenada de elementos. Si nosotros tenemos aquí una nube de elementos, pues si nosotros lo ponemos todos en orden, en filita, pues tenemos lo que sería un array, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces serían los elementos ordenados. Esto un poco visto de manera gráfica, ¿vale? Es importante el saber que cada uno de estos elementos ordenados pues tiene asignado un índice, ¿vale? De manera que el primer elemento, el índice que va a tener es el índice 0, ahora empezamos a contar por el 0, el segundo va a ser el índice 1, el tercero el índice 2, vamos a borrar, y así sucesivamente. 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Es una nomenclatura un poco liosa, pero bueno, esto proviene de los lenguajes más primitivos o anteriores a Java, de los cuales Java ha heredado, que era el C, ¿vale? y tiene su lógica, y ahora explicaré en qué consiste la lógica, ¿vale? Bien, de manera que nosotros siempre podemos recorrer un array. Para recorrer un array nosotros lo que vamos a hacer es ir accediendo a los índices, ¿vale?
por ejemplo, el elemento del índice 3, pues la cara enfadada, ¿vale? O el elemento del índice 5, pues la boca abierta, ¿vale? O el del 1, pues va a ser la carita sonriente, ¿vale? En esto es lo que consiste un array. Bien, ¿cómo nosotros utilizamos un array en Java? ¿Cómo se declara un array en Java? Pues para declararlo en Java, nosotros lo vamos a hacer de una manera muy parecida como hacíamos con las variables que conocemos, ¿vale? De los tipos simples. Nosotros pues vamos a poner en primer lugar un tipo. ¿Por qué un tipo? Un tipo simple, porque siempre un array es de un tipo, ¿vale? Nosotros siempre metemos un tipo simple de información en el array, ¿vale? Ya puede ser entero, ya puede ser float, ya puede ser char, podemos crear un array de lo que queramos, ¿vale? O como ya veremos en el punto 3 de este mismo tema, incluso podemos crear array de objetos, por ejemplo array de string, o incluso array de escáneres, ¿vale? O como en este caso array de caritas, ¿vale? Podemos crear un array de lo que nos dé la gana, ¿vale? Para eso tenemos que poner, lo primero es de qué es el array, ¿vale? Es como cuando nosotros vamos a una heladería y me dice, ¿me pone un helado? El heladero te va a preguntar, ¿de qué quieres el helado? ¿Vale? Pues bien, en lo que sería el sabor, pues sería el tipo del array. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos crear un array de enteros. Entonces ponemos int, la palabra int, y el tipo, y ahora a continuación tenemos que decirle que es un array. Para decir que es un array, eso lo hacemos poniendo un corchete abierto y un corchete cerrado. ¿Vale? Ya estamos diciendo que esto es un array de enteros, ¿vale? Y ahora a continuación, pues, tenemos que indicar un identificador, igual que hacíamos con las variables corrientes. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos hacer un array de alturas. Ponemos altura, o de pesos, vamos a poner peso, que se presta más a números enteros, de peso. Conjunto de peso. Bien, pues ya tendríamos creado nuestro array, ¿vale? Al igual que hice en el tema 1 con las variables, os voy a mostrar qué es lo que ocurre en la memoria cuando nosotros ejecutamos o cuando Java ejecuta esta instrucción. Quien no se acuerde de cómo funcionaba o cómo era una arquitectura de un ordenador, pues bueno, pues podéis ver el vídeo del tema 1 correspondiente, ¿vale? Pues bien, cuando nosotros hacemos eso, nosotros lo que estamos haciendo, si os acordáis, esta era la representación que nosotros hacíamos de la memoria, y tenemos, por ejemplo, $40, $41, $42, $43, $44, $45 y $46. ¿Vale? Vamos a suponer que la última posición llena es $40. Pues bien, pues cuando nosotros hacemos esto, creamos una referencia, reservamos una referencia a la posición 41, que se llama peso. ¿Cuántas celdas de memoria voy a reservar? Bueno, todavía no lo sé. Eso es el segundo paso que tenemos que hacer cuando declaramos un array. Es decir, de cuántos números enteros o cuántas cosas queremos almacenar en el array. ¿Vale? Eso se hace con esta otra instrucción. Tenemos que poner peso igual a new. Veremos que la palabra reservada de Java new significa o se utiliza para crear cosas nuevas, ¿vale? En este caso vamos a crear array nuevo. Pues ponemos new int y ahora entre corchetes decimos tenemos que indicar el número máximo de elementos que vamos a almacenar. Por ejemplo, en el caso de las caritas, pues sería int de 9. New int de 9. ¿Vale?
Cuando Java ejecuta esto, pues entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reservar 9 como el tipo int. Lo formaban 4 bytes, pues serían 9 por 4, 36. Aquí iría el elemento 0, aquí iría el elemento 1, ¿vale? Y ya por último, en las últimas 4 posiciones, 3 y 4, vamos a ponerlo así, iría el elemento 8, ¿vale? Esto sería, en total sería desde el 41 a más 36, 1 más 36 serían el dólar 70, me parece que sería 41 y 76 menos 1, 41 y 9 por 4, 36, 76, 76, ¿vale? En el dólar 76 pues terminaría mi reserva de memoria, ¿vale? Serían todas estas casillas, ¿vale? Bien, ¿por qué empezamos desde el 0? ¿Por qué? Porque internamente Java, para acceder a los elementos, ¿vale? Pues lo que hace es sumarle el índice que nosotros le pongamos, se lo sumaría al puntero o al apuntador, a la referencia peso, y lo multiplicaría por el tamaño del tipo en cuestión. Es decir, si nosotros ejecutamos esta instrucción, por ejemplo, pesos 0 igual a 4, nosotros ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues aquí, en los 4 primeros bytes, estaríamos poniendo un 4, ¿vale? ¿Cómo sabe Java que lo tiene que poner en los 4 primeros bytes? Porque internamente dice en peso, en la celda peso, más 0 por 4, ¿vale? Mete un 4, ¿vale? Esta es la dirección, y en esta dirección de memoria mete un 4, ¿vale? Si yo dijera pesos $1 igual a 5, ¿vale? Pues la fórmula que utiliza, la dirección de memoria que calcula internamente Java, pues lo hace así. A $1 por 4 más peso, la dirección peso, pues le suma 5. Entonces ya saldría que si peso, vamos a ponerlo por aquí, empieza en la dirección 41, pues le tiene que sumar 1 por 4. Esto es igual, 1 por 4, 4, 41 más 4 sería 45. Pues bien, pues esta es la dirección, ¿vale? Donde empezaría el segundo dato, ¿vale? Pues por este motivo, por un motivo interno de Java, que bueno, nosotros lo vemos en esta clase, pero ya no volveremos a verlo más. Esto lo digo más que nada por curiosidad. Para facilitarle la vida a Java y que salgan aplicaciones más eficientes, por este motivo, siempre en los arrays empezamos a contar desde el 0, ¿vale? Y ya bueno, aprovecho para ver cómo nosotros podemos rescatar un valor de un array. Para rescatar un valor de un array, pues lo primero que necesito pues, es una variable. Vamos a suponer que aquí declaramos la variable int num. Y ahora a num le puedo asignar pesos, por ejemplo 5. Entonces el quinto elemento de peso, en este caso sería, bueno, sería un valor, un número, pues iría almacenado, se asignaría a num, ¿vale? Siempre, ¿vale? Siempre lo tenemos que asignar a algo, ¿vale? Cuando nosotros queramos coger un valor, siempre lo tenemos que asignar a algo o asignarle al array algo. No puede aparecer nunca un array de una forma como esta. Lo digo porque luego me lo encuentro en los exámenes.
no puede aparecer un pesos 3 ahí flotando, ¿vale? Porque esto no significa nada, ¿vale? Esto o se lo asignas a algo, a una variable del mismo tipo de lo que es el array, o bien le podemos asignar cosas a pesos, ¿vale? Bien, lo más interesante de los arrays es que el índice, que es lo que nosotros ponemos entre corchetes, que nos sirve para acceder a los elementos, ¿vale? Puede ser cualquier expresión. Yo aquí he puesto un literal, pero en verdad puede ser cualquier expresión. Y eso, como veremos ya en los programas, pues nos va a dar una potencialidad muy grande a la hora de utilizar los arrays, ¿vale? Y ya, por último, comentar lo que atañe de teoría de este punto, de este apartado 1, de este punto 1, comentaros que estas dos líneas se pueden poner, habitualmente se suelen ver y poner de esta forma, se suelen poner de esta forma. Eso es equivalente a decir int, abro corchete, cierro corchete, pesos, y ahora directamente puedo poner el new int 9, ¿vale? Esto y esto, pues, como digo, son equivalentes. Podemos contraer las dos líneas en una sola. ¿Cuándo se utiliza esta forma? Pues esta forma se suele utilizar pues, cuando nosotros no sabemos a priori de cuánto va a ser nuestro array. Es decir, este valor no lo conocemos. Lo tendríamos que calcular pues, a través de un algoritmo, ¿vale? Pues en esos casos, pues nosotros no ponemos esta instrucción. Cuando lo sepamos de partida, de inicio, cuando este número sea conocido, pues solemos declararlo de esta forma, ¿vale? Y como comentaba, podemos declarar un array de lo que queramos. Un array de float, ¿vale? Float, por ejemplo, altura igual a new float, por ejemplo, de 200. También incluso podemos crear array de string array, pues por ejemplo vamos a un array de amigos, de nombre de amigos. Ponemos string amigo igual a new string, y entre corchetes se utilizan los corchetes, por ejemplo 500 amigos, ¿vale? En definitiva, podemos crear un array de lo que nosotros queramos, ¿vale? Y alguien puede decir, ¿y qué ocurre si nosotros asignamos a un array algo en un índice, ¿vale?, que es un valor superior al que hemos definido? Por ejemplo, aquí he creado un array de 9 elementos. ¿Qué pasa si yo pusiera pesos igual pesos 9? Fijaros que pesos 9 no existe. ¿Por qué? Porque pesos llegaría a 8. Igual a 10. Pues bien, pues cuando esto ocurra, se nos va a generar una sección que a ustedes os va a traer por la calle de la amargura, que es una sección que se llama Array Out of Bounds, ¿vale? Exception. Array Out of Bounds Exception. Cuando dé ese error, esa sección, que sepáis que estás indexando mal a un array, que le estoy dando un valor demasiado alto, ¿vale? Un error en el que no se ha definido, ya que un array de 9 elementos, el último índice es el 8, no el 9, ¿vale? Porque empezamos desde el 0 hasta el 8. Ya el 9 no existe, Estaríamos aquí, si nos vamos a nuestro modelo de memoria, accediendo a una posición de memoria inadecuada, ¿vale? Estaríamos haciendo una violación de memoria. Antes se llamaba así ese tipo de errores, ¿vale? Bueno, vamos a ver un ejemplo de array. Vamos a ver esto que hemos visto en teoría, pues bueno, cuáles serían pues sus utilidades prácticas.
En el primer caso que vamos a verlo va a ser en el ejemplo del polinomio de segundo grado, del ejercicio del boletín del tema anterior. Si os acordáis, ese boletín, ese ejercicio, pues consistía en, dado un polinomio de segundo grado, me pedían los tres coeficientes y teníamos que representar el polinomio en la pantalla. Si ustedes os acordáis, nosotros empezamos el programa declarando tres variables, C1, C2 y C3. Una variable para cada coeficiente del polinomio. Pues nosotros declaramos el controlador de teclado, scanner, TechIn, new scanner, system in, ¿vale? Y ahora, bueno, pues preguntábamos println, introduzca coeficiente. Nosotros pues ahora a C1 lo igualábamos a techin.netin, y esto, bueno, pues lo repetíamos para cada uno de los coeficientes. Hacíamos una cosa así, pues el mismo código, pero cambiamos solamente el nombre de la variable. Bien, pues para esto nos va a servir los arrays. Esto es una utilidad típica de array, es decir, ahorrarnos código cuando nosotros tenemos varias variables que almacenan pues información que está de algún modo relacionada. En este caso la relación es que son todos coeficientes. Bien, pues en este caso, en vez de crearnos tres variables de tipo entero, nos vamos a crear una variable de tipo array, que vamos a llamar C, array de entero, y lo vamos a declarar como un array de tres enteros. Utilizamos la sintaxis que hemos visto en la práctica. En este caso, nosotros en vez de poner C1, C2 y C3, pues vamos a poner C0, C1 y C2. Es decir, le asignamos a la primera posición del array, recuerdo que empezamos en 0 en vez de en 1, ¿vale? El primer coeficiente, en la posición 1, ¿vale? O segunda posición, el segundo coeficiente, y en la posición 2 o tercera posición, pues el coeficiente 3. ¿Qué hemos ganado con esto? Pues bueno, lo que hemos ganado es que, si ustedes os fijáis, aquí ya tenemos un código ya todavía más parecido. Acordarse, ahora vamos a hacer uso de una propiedad que tienen los arrays, y es que el índice, es decir, el valor que nosotros utilizamos para acceder a los elementos del array, ¿vale? Dije de que podía ser una expresión, no tiene por qué ser un literal, como estáis viendo aquí, sino que puedo hacer referencia a ese elemento mediante una expresión. Y una variable, pues es una expresión, por lo cual me puedo crear una variable inx igual a 0, la inicializo a 0, y ahora nosotros podemos sustituir el 0 por inx. Una vez que he introducido el coeficiente, incremento inx, ¿vale? De manera que ya inx va a valer 1. Aquí vale 0, le incremento vale 1. Luego este 1 lo puedo sustituir por el inx, por el índice. Vuelvo a sumar inx más, y aquí ocurre lo mismo, inx equivale 1, si lo incremento pues ahora va a valer 2 inx, que me coincide con el índice del tercer coeficiente. Y ya, bueno, por motivo de simetría, pues vamos a incrementarlo de nuevo, ¿vale? Fijarse que ahora el código no es que se parezca, sino que hemos repetido 3 veces lo mismo. Hemos conseguido, utilizando array, que en cada coeficiente tengamos exactamente el mismo código idéntico. Al tener código idéntico, pues ahora vamos a echar mano de lo que sería el bucle for. Eso es lo mismo, si yo esto lo encierro en lo que sería un bloque de instrucciones, ¿vale? Pues sería lo mismo que decir repíteme 3 veces ese bloque de instrucciones. ¿Cómo se repite 3 veces?
se repite con un bucle for. Cuando sabemos el número exacto de veces a repetir, utilizamos un bucle for. Y en x0, mientras que y en x sea menor que 3, ¿vale? Lo ponemos así por motivo y en x más. Incrementamos y en x. Lo ponemos así desde 0 menos hasta mientras que y en x sea menor que 3, ¿vale? En vez de decir menor o igual que 2, para que de alguna manera veamos aquí en este número 3 el número de veces que va a repetir lo que sería el bloque de la estructura repetitiva, ¿vale? Esto es un pequeño truco para dar más claridad a nuestro código, ¿de acuerdo? Aquí en x, en la primera iteración toma el valor de 0, en la segunda el valor de 1, en la tercera el valor de 2, y ya en la cuarta vamos incrementado, va a valer 3 y ya no se va a cumplir que 3 es menor que 3, ¿vale? Si nos acostumbramos a programar los bucles de esta manera, pues al final resulta más claro, ¿vale? Por lo que ya digo, porque de alguna manera u otra estamos viendo el número de veces que se va a repetir el bucle. Y bueno, como estamos incrementando la i en x aquí, pues esta instrucción pues sobra, ¿vale? Al igual que esta, porque la declaramos también el bucle for. Y por lo tanto, todo lo que se repetía lo podíamos quitar. Pues fijarse lo corto que se me queda pues el programa ahora. Si nosotros esto lo ejecutamos, lo compilamos y ahora lo ejecutamos, pues nos pregunta introduzca coeficiente. Vamos a poner 1. Introduzca coeficiente menos 3, introduzca coeficiente 4. ¿Vale? Vale. Aquí sería interesante mostrar los coeficientes. Pues ahora lo vamos a mostrar con otro bucle for, ¿vale? Bien, sería también interesante que en vez de poner introduzca coeficiente, me pusiera el texto introduzca coeficiente 1, coeficiente 2 y coeficiente 3. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Pues utilizando de nuevo la variable i en x del bucle for. Fijarse que en cada iteración i en x va a valer un valor más. En la primera 0, en la segunda 1 y en la tercera 2. Yo lo que quiero es que en la primera valga 1, en la segunda 2 y en la segunda 3. Da igual, le sumo 1 y ya está. Total, que al final se va a quedar en un printf. Vamos a cambiar println por el printf. Podemos introduzca coeficiente y aquí en el tanto por ciento de voy a ponerle el coeficiente. Si yo me limito a poner i en x nada más, fijaros lo que ocurre. Nos muestra el valor del índice en cada iteración. Compilo y ejecuto. Introduzca coeficiente 0, pone 1. Introduzca coeficiente 1, menos 4. Introduzca coeficiente 2, 3. ¿Vale? Bueno, aquí vemos varios errores. El primero es que los dos puntos tienen que ir detrás del 0, ¿vale? Y bueno, y el otro es que me aparece el número del 0 al 2 y yo quiero del 1 al 3, ¿vale? El primer error es fácil de corregir. Basta con poner los dos puntos a continuación de la D. Y el segundo error, si yo en vez de entre 0 y 2 lo quiero entre 1 y 3, pues le sumo 1 y ya está, el problema resuelto. Vamos a ver cómo quedaría ahora. Compilo, ejecuto. ¿Ves? Ahora introduzca coeficiente 1, 1. Introduzca coeficiente 2, menos 4. E introduzca coeficiente 3. Vamos a poner 5. ¿Vale? Me lo acepta. Y ahora vamos a ver cómo se muestran estos mismos coeficientes. Pues para mostrarlo vamos a hacer lo mismo. Repetimos el mismo bucle for. Repetimos el mismo bucle for. Control C, Control V. Lo único es que el array, ¿vale? Lo vamos a mostrar por el printf. ¿Vale? Sería valor de coeficiente tanto por ciento de, ¿vale? Ponemos lo mismo que antes y ahora vamos a poner el valor, que sería tanto por ciento de. Y ahora en este tanto por ciento de lo voy a sustituir por el valor del array, c i en x, ¿vale?
ya está, ¿eh? Como este for solamente está formado por una instrucción, el bloque de instrucciones, pues puedo quitar la llave. Esto me lo va a repetir 3 veces, dándome valores a la i en x desde 0 hasta 2. Aquí voy a mostrar el índice más 1, es decir, un valor entre 1 y 3, y aquí voy a mostrar el contenido, ¿vale?, del array, de la posición i en x del array. ¿De acuerdo? Si yo esto lo ejecuto, pues obtengo el siguiente resultado. 1, menos 4 y 6, ¿vale? Pues aquí me ponen ya los valores de los coeficientes. Coeficiente 1, 1, coeficiente 2, 2, coeficiente 2 menos 4 y coeficiente 3, 6. Ya bueno, para redondearlo le ponemos el barra n. ¿Vale? Ejecutamos 1, menos 5 y 3. Aquí ya lo tengo, ¿vale? Bien, aquí pues podemos nosotros ahora pues hacer también un tratamiento de errores, de excepciones. Esta vez pues cada vez que meto un dato erróneo, en vez de pedirme todos los datos desde el principio, como nos ocurrió en el tema anterior, pues solamente me va a pedir el dato que he introducido erróneo. Si anteriormente he introducido un dato que es correcto, pues ese dato va a seguir almacenado, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo sería. Bueno, estas 3 variables las quito. Utilizo la técnica ya estudiada en el tema anterior, es decir, me creo un boolean ok. Aquí metemos mi bucle do while, do, el ok lo pongo a true, supongo que es correcto, y a continuación introduzco pues una región try catch. Try, y ahora pongo un catch y ahora atrapo la input mismatch exception. Si ocurre una excepción de ese tipo, pues ok, lo pongo a falso, reinicio lo que sería el controlador de teclado, in igual a new scanner system in, y bueno, puedo mostrar un mensaje de error para no volver loco al usuario. Solo se aceptan números. Bien. Ahí va. Ya cerramos el while y todo esto mientras que no sea ok, mientras haya habido un error. Bien, al hacer esto, al hacerlo dentro del bucle for, pues ahora cada entrada va a ser independiente. Tengo que declarar, importar el import java util mismatch exception, el input mismatch exception. Ejecuto, introduzca coeficiente 1, vamos a poner 1, coeficiente 2, ponemos hola, solo se aceptan números, coeficiente 2, fijarse que ahora me pide el coeficiente 2, no es el 1, 4, coeficiente 3, ¿qué tal? Solo se aceptan números, coeficiente 3, pues vamos a poner un 3, ¿de acuerdo? Fijarse que los datos que anteriormente lo he introducido, pues solamente luego lo he introducido una vez. ¿Vale? Bueno, pues esto supondría pues una mejora a la hora de la representación gráfica del polinomio, ¿vale? Pues bien, pues este es un ejemplo de utilización de los arrays, ¿vale? Y aquí pues también, pues bueno, hemos aprovechado para que veáis cómo se declara de manera práctica un array, de manera como lo hace Java, cómo accedemos a los arrays, aquí tenemos el acceso, lo vimos aquí, al mostrarlo por pantalla. Tengo que indicar el nombre del array y entre corchetes pues un índice, que es un valor que yo le doy, y ¿cómo le asigno un valor? Pues nada, pues pongo de nuevo el nombre del array, los corchetes, un índice, ¿vale? Y le asigno en la asignación, pues le asigno pues un valor que sea. Tenéis que tener cuidado porque este INX no puede ser mayor que 2, ¿vale?
¿Por qué? Porque aquí lo hemos declarado, hemos declarado 3 posiciones, la primera posición es la 0, la segunda la 1 y la tercera la 2, ¿vale? Y la forma de recorrerla con un bucle, pues como habéis visto, me declaro una variable índice que le inicializo a 0, que es su primer valor, y repito mientras que y en x sea menor que 3, ¿vale? Pongo menor que 3 y no menor o igual que 2, porque así, de una manera más clara, pues podemos ver el número de veces que vamos a repetir el bucle. Y por último, pues lo incremento, voy incrementando el índice de 1 en 1, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya servido de utilidad.